La fiesta del 60º cumpleaños de mi padre se celebró en el Club Deportivo Las Palmas, donde hemos celebrado todos los acontecimientos importantes durante los últimos 20 años. El comedor estaba decorado con globos negros y dorados. En los caballetes que rodeaban el salón se exhibía una cronología de la vida de mi padre a través de fotografías. Unas 40 personas, entre amigos y familiares, charlaban con copas en la mano y esperaban a que se sirviera la cena. Mi pequeño hermanastro Diego había sido el centro de atención durante la última hora y contaba con entusiasmo a todo el que quisiera escucharle su nueva idea de negocio. Se trata de una caja de productos saludables por suscripción, explicaba a sus tíos y tías. Tés orgánicos, aceites esenciales, cristales curativos. La llamaré Caja Serenidad. La lanzaré en Instagram el mes que viene. Mi madre estaba radiante. Diego tiene un espíritu muy emprendedor. Siempre ha tenido ideas creativas como esta. Preveo unos ingresos de $10,000 el primer año, continuó Diego, con un entusiasmo contagioso. Si consigo crear una fuerte presencia en las redes sociales, el segundo año podrían ser $30,000. Mi padre asintió con la cabeza. Este es el tipo de iniciativa que queremos ver. Empezar poco a poco y crecer lentamente. Yo estaba de pie junto a la barra, bebiendo agua y escuchando a medias la conversación de Diego. Era una situación familiar. Diego hablaba de un nuevo proyecto o pasión. Mis padres lo animaban. Todos lo trataban como si fuera una gran iniciativa comercial, pero Diego nunca había llevado a cabo ninguna de sus ideas. ¿Y tú, Mateo?, preguntó la tía Beatriz, volviéndose hacia mí. ¿Sigues dedicándote a la programación informática? Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. Mateo trabaja como ingeniero de software en una empresa tecnológica. Es un buen trabajo, estable, con un sueldo nada malo. Su voz daba a entender que yo era un engranaje más de una máquina. Con voz segura, pero sin llamar mucho la atención, dije, paga las facturas. Diego se rió. Mateo siempre ha sido una persona práctica. Un trabajo estable, un sueldo estable, sin grandes riesgos. Por eso, el emprendedor de la familia soy yo. Durante los últimos 5 años, había escuchado diferentes versiones de esta historia en cada reunión familiar. Diego era el creativo, el visionario y el ambicioso que asumía riesgos. Yo, en cambio, era un cauteloso esclavo de la empresa, satisfecho con mi trabajo seguro y aburrido en una empresa tecnológica. Lo que ellos no sabían era que mi empresa tecnológica era una startup SaaS en rápido crecimiento que acababa de completar una ronda de financiación de Serie C. Pero había muchas cosas que no sabían sobre mí. No sabían que era el 12º empleado y que ahora tenía acciones por valor de $2,6 millones. En ese momento llegó el tío Roberto. Había llegado tarde debido a una reunión en el trabajo y entró en la sala con su traje de trabajo. El tío Roberto era el hermano mayor de mi padre y llevaba 30 años como socio de capital riesgo financiando empresas emergentes. Entendía el mundo de la tecnología de una manera que el resto de mi familia no comprendía. Se acercó a todos para felicitar a mi padre por su cumpleaños y, en cuanto me vio junto a la barra, se acercó rápidamente a mí. Mateo, esperaba que estuvieras aquí. Se acercó a mí y me estrechó la mano con calidez. ¿Cómo van esas acciones de $2,6 millones en esa startup? ¿La serie C de Dataflow cerró en qué? ¿$180 millones de valuación? Tus acciones deben tenerte en una excelente posición. El salón quedó completamente en silencio. La voz de Diego se cortó a mitad de frase sobre estrategias de marketing en Instagram. Las cabezas de mis padres giraron hacia nosotros al unísono, sus rostros congelados en confusión. La copa de vino de la tía Beatriz se pausó a medio camino hacia sus labios. Participación accionaria, susurró mamá, su voz aguda por la sorpresa. Dejé mi vaso de agua cuidadosamente. Las acciones van bien, tío Roberto. La serie C fue a $180 millones. Sí, mis acciones están completamente consolidadas ahora, así que tengo algunas opciones interesantes hacia adelante. Y están hablando de una OPI en 18 a 24 meses. Tus acciones podrían valer significativamente más para entonces, continuó el tío Roberto, completamente ajeno al silencio sorprendido que se extendía por el salón. Sí, aunque los cronogramas de OPI siempre son inciertos. Papá había caminado hacia nosotros,
Su cumpleaños olvidado. Mateo, ¿de qué está hablando Roberto? ¿Qué participación accionaria? El tío Roberto miró alrededor, finalmente registrando las caras atónitas de todos. Oh, no. No saben sobre Dataflow. No hemos discutido especificidades del trabajo en detalle, dije uniformemente. ¿Qué es Dataflow?, exigió mamá. La empresa para la que trabajo, dije simplemente. Dataflow Analytics. La he mencionado múltiples veces durante los últimos 5 años. Diego encontró su voz, indignada. Dijiste que eras un ingeniero de software en una empresa tecnológica. Soy un ingeniero de software en una empresa tecnológica. Dataflow es una plataforma SaaS para inteligencia empresarial y análisis de datos. Soy uno de los ingenieros senior de backend. El tío Roberto estaba negando con la cabeza, entendiendo lo que había pasado. Mateo, eres el empleado número 12 en una empresa que acaba de recaudar $60 millones en financiamiento Serie C. Eso no es solo una empresa tecnológica. Es un cohete espacial. La voz de papá estaba tensa. ¿Qué significa una participación accionaria de $2.60 millones? Significa que Mateo posee acciones en Dataflow que están actualmente valuadas en aproximadamente $2.60 millones basado en el precio por acción de la serie C, explicó el tío Roberto. Cuando vi el anuncio de financiamiento el mes pasado, hice los cálculos basado en el paquete de acciones típico para un ingeniero temprano. Supongo que Mateo tiene entre 0,8% y 1% de la empresa. 0,9%, confirmé. Negocié duro cuando me uní. Salario más bajo a cambio de más acciones. Mamá se sentó pesadamente en la silla más cercana. Posees casi 1% de una empresa que vale $180 millones. Técnicamente, poseo 0,9% de una empresa cuyo valor los inversionistas determinaron en $180 millones en la ronda de financiamiento más reciente. El valor real no se determinará hasta una adquisición u OPI. Diego me miraba como si fuera un extraño. Eso es imposible. Ganas como $80,000 al año como programador. Ganaba $75,000 cuando me uní hace 5 años. Mi salario base actual es $165,000 más bonos anuales que promediaron $40,000 durante los últimos 3 años. La compensación total en efectivo es alrededor de $205,000. La cara de papá se había puesto pálida. Estás ganando $205,000 al año, más el valor de las acciones. Sí, aunque no puedo acceder al valor de las acciones hasta que haya un evento de liquidez, adquisición u OPI. El salón de banquetes del club deportivo había quedado en silencio excepto por la suave música de fondo. 40 invitados a la fiesta estaban viendo desarrollarse este drama familiar. El tío Roberto se veía incómodo ahora. Lo siento, Mateo. Genuinamente asumí que sabían. Has estado en Dataflow durante 5 años. Pensé que les habrías contado sobre el paquete accionario. Mencioné unirme a una startup hace 5 años, dije en voz baja. La respuesta fue preocupación sobre la estabilidad laboral y preguntas sobre cuándo conseguiría un trabajo real en una empresa establecida. Hace 5 años, cuando me uní a Dataflow, había estado emocionado. Empleado número 12. Participación accionaria significativa. Oportunidad de construir algo grande. Se lo conté a mi familia en la cena de Acción de Gracias. Papá había dicho, las startups son riesgosas. Asegúrate de ahorrar dinero en caso de que falle. Mamá había preguntado, ¿al menos tienen buen seguro médico? Diego se había reído y dicho, avísame cuando estés listo para una carrera estable. Así que dejé de explicar. Les dejé creer que era solo otro ingeniero de software en solo otra empresa tecnológica mientras yo construía en silencio algo que no podían ver. Tía Beatriz, leí sobre Dataflow en la sección de negocios el mes pasado. Habló vacilante. El artículo decía que son una de las empresas SaaS B2B de más rápido crecimiento en el país. Más de 2,000 clientes empresariales. 2,400 clientes al último trimestre, confirmé. Estamos creciendo aproximadamente 180% año tras año en ingresos recurrentes anuales. El tío Roberto asintió. Por eso los capitalistas de riesgo los valuaron en $180 millones. Ese tipo de crecimiento es excepcional. Mateo,
elegiste un ganador. El rostro de Diego había pasado del shock al rojo. Entonces, cuando dijiste que no podías invertir en mi negocio de joyería hace 2 años, dije que prefería mantener mi capital enfocado en mis oportunidades actuales. Corregí. No que no podía costear los $15,000 que estabas pidiendo. Tenía $15,000. Simplemente no pensé que tu plan de negocios era viable. Podrías haberme ayudado. Podría haberte dado dinero que habrías perdido cuando el negocio fracasó 6 meses después, lo cual sucedió. Eso no te habría ayudado. Habría retrasado la lección que necesitabas aprender sobre validación de mercado. Mamá se veía afligida. Eso es duro, Mateo. Es honesto. Diego pidió $15,000 para comprar inventario sin primero validar que alguien quisiera comprar su joyería. Dije no porque los fundamentos estaban mal, no porque no pudiera costearlo. Mamá se veía afligida. Eso es duro, Mateo. Es honesto. Diego pidió $15,000 para comprar inventario para un negocio de joyería sin primero validar que alguien quisiera comprar su joyería. Dije no porque los fundamentos estaban mal, no porque no pudiera costearlo. Papá estaba procesando, su mente de ingeniero trabajando los números. $2.60 millones en acciones. Eso es más de lo que he ahorrado en 40 años trabajando. Valuación actual, sí. Pero es ilíquido. No puedo acceder a ese dinero hasta que haya un evento de salida. Es riqueza en papel, no riqueza real. Pero si la empresa sale a bolsa, si tenemos una OPI con buena valuación, y si mantengo mis acciones durante el periodo de bloqueo, entonces sí, podría valer significativamente más. O la OPI podría fallar, las acciones podrían colapsar, y podría valer significativamente menos. Ese es el riesgo de la compensación accionaria. El tío Roberto añadió, basado en las métricas de Dataflow, apostaría por el lado positivo. Diego estaba negando con la cabeza. No entiendo. Conduces un Honda de 12 años. Vives en ese apartamento diminuto. Te vistes como si compraras en Target. Conduzco un Honda 2013 que está pagado y funciona perfectamente. Vivo en un apartamento de 650 pies cuadrados que cuesta $1,400 al mes en lugar de los $2,800 que podría costear. Si compro en Target porque su ropa está bien y no me importa la moda. Estoy priorizando la construcción de riqueza sobre la inflación del estilo de vida. Pero tienes $2.60 millones. En papel. En capital y líquido. No puedo gastarlo, no puedo pedir prestado contra él efectivamente. Así que vivo con mi salario, ahorro agresivamente, y espero un evento de liquidez. La voz de mamá era pequeña. ¿Cómo se ve tu ahorro, Mateo? Tengo aproximadamente $340,000 en fondos indexados, $85,000 en reservas de efectivo, y mi 401k tiene cerca de $120,000. Patrimonio neto líquido total alrededor de $545,000, sin contar las acciones de Dataflow. La silla de papá raspó cuando se levantó abruptamente. Tienes más de $500,000 ahorrado. He estado ahorrando 60% de mis ingresos después de impuestos durante 5 años. Cuando ganas $205,000 y vives como si ganaras $60,000, los ahorros se acumulan rápidamente. La tía Beatriz me miraba con ojos nuevos. Entonces, cuando dijiste que no podías venir al crucero familiar por el trabajo, tenía un lanzamiento de producto crítico programado. Estábamos lanzando una característica importante que determinaría si alcanzaríamos nuestras metas de ingresos trimestrales, lo cual afectaría nuestra capacidad de recaudar financiamiento Serie C. No podía tomarme una semana libre durante ese sprint. Pensamos que estabas siendo antisocial. Estabas siendo profesional. Mis acciones valían $800,000 en ese momento. Un lanzamiento de producto fallido podría haber hundido ese valor. Elegí proteger mi futuro financiero sobre unas vacaciones familiares. El tío Roberto estaba viendo esto desenvolverse con visible incomodidad. Debería aclarar algo. Mateo, ¿qué pagaste realmente por tus acciones? Mi precio de ejercicio fue 8 centavos por acción cuando me uní. El valor de mercado justo actual es $2.90 por acción basado en la serie C.
Así que mi base de costo total fue cerca de $27,000 por acciones ahora valuadas en $2,60 millones. Mamá presionó su mano contra su garganta. Invertiste $27,000 en acciones de la empresa. Ejercí mis opciones de acciones durante los primeros 3 años. Sí. Usé ahorros y bonos para comprar las acciones mientras se consolidaban. Papá estaba haciendo cálculos. $27,000 convertidos en $2,60 millones. Eso es un retorno de 100 veces. En papel, sí. El retorno real no se conocerá hasta que venda las acciones. Diego habló, su voz tensa. Nos dejaste tratarte como el fracasado mientras tenías millones. Les dije que me unía a una startup. Mencioné equity. Hablé de financiamiento. Ustedes decidieron que era un programador de $80,000. Nunca preguntaron detalles porque cada vez que expliqué, sus ojos se vidriaban. La fiesta de cumpleaños se había descarrilado completamente. El pastel de papá permanecía intacto en la mesa de postres. El tío Roberto habló, su voz gentil pero firme. Creo que lo que sucedió aquí es una falla de comunicación de ambos lados, pero principalmente es una falla de curiosidad. Mateo ha estado construyendo algo significativo durante 5 años. Cualquiera que hubiera hecho preguntas reales lo habría sabido. Papá encontró su voz. ¿Qué preguntas deberíamos haber hecho? ¿Para qué empresa trabajas? ¿Qué hace la empresa? ¿Cuántos empleados? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu estructura de compensación? ¿Cuál es tu paquete accionario? ¿Cuáles son las métricas de crecimiento de la empresa? El tío Roberto las enumeró con sus dedos. Cualquiera de esas preguntas habría revelado lo que Mateo realmente estaba haciendo. Preguntábamos cómo iba el trabajo, protestó mamá. Y yo decía, ocupado, o, bien, porque cuando daba respuestas detalladas, cambiaban el tema o se veían aburridos. Así que aprendí a darles las respuestas que querían en lugar de las reales. Papá se veía genuinamente herido. No estábamos intentando ser desdeñosos. La intención no importa tanto como el impacto, dije en voz baja. El impacto fue que sentí que mi carrera no era valorada ni entendida por mi propia familia, así que dejé de compartirla. El silencio que siguió era pesado con arrepentimiento. Preguntábamos cómo iba el trabajo, protestó mamá. Y yo decía, ocupado, o, bien, porque cuando daba respuestas detalladas, cambiaban el tema o se veían aburridos. Así que aprendí a darles las respuestas que querían en lugar de las reales. Finalmente, Diego habló. ¿Puedes explicármelo ahora? ¿Qué hace Dataflow? ¿Cuál es tu rol? Todo. Estudié a mi hermanastro cuidadosamente. Esto era nuevo. Él preguntando sobre mi trabajo en lugar de hablar del suyo. Dataflow es una plataforma de inteligencia empresarial. Comencé. Ayudamos a las empresas a darle sentido a sus datos. Soy ingeniero senior de backend, lo que significa que construyo los sistemas que procesan y analizan millones de puntos de datos por segundo. Cuando una empresa quiere entender el comportamiento de sus clientes o optimizar sus operaciones o pronosticar sus ingresos, usan nuestra plataforma. Y las empresas pagan por esto. 2,400 empresas nos pagan un promedio de $60,000 al año por nuestra plataforma. Eso es cerca de $144 millones en ingresos recurrentes anuales, creciendo 180% año tras año. La tía Beatriz preguntó sobre la OPI. Le expliqué que tras 6 meses de bloqueo, mis acciones serían líquidas. O si nos adquieren, se convertirían en efectivo. Papá preguntó sobre las semanas de 60 horas. Preparábamos la serie C. Esas horas nos consiguieron $60 millones y duplicaron mi valor accionario de $1,40 a $2,60 millones. Mamá se limpió los ojos. Deberíamos haber preguntado más, haber estado más interesados. Diego se veía arrepentido. He sido tan condescendiente. Has romantizado el emprendimiento. Comenzar una empresa es difícil. La mayoría fallan. Yo tuve suerte pero trabajé horas brutales y arriesgué todo. Mientras la cena se reanudaba, papá me llevó al patio. Te debo una disculpa real. Desestimé tu carrera porque no se veía como éxito para mí. Trabajabas para una startup desconocida. Asumí que no era importante. Asumiste mal. Lo sé. ¿Me perdonas,
Miré a mi padre, 60 años, dándose cuenta que su hijo construyó más riqueza en 5 años que él en 40. Te perdono. Pero no escondí mi éxito. Intenté compartirlo. Simplemente no escuchabas. Escucharé ahora. Cuéntame sobre Dataflow. Nos reunimos con la fiesta. Papá hizo un breve discurso, luego me llevó al frente. Quiero reconocer a mi hijo, Mateo. Aprendí algo importante hoy sobre prestar atención a las personas que amas, sobre hacer preguntas reales, sobre no hacer suposiciones. Me miró. Estoy orgulloso de ti. Debí decirlo hace 5 años. El salón aplaudió. Diego estaba llorando. Mamá sonreía a través de las lágrimas. Conduciendo a casa esa noche en mi Honda, pensé en las revelaciones. El shock cuando el tío Roberto mencionó las acciones. El silencio al explicar la valuación. Su comprensión gradual de que habían malentendido mi vida completamente. Pero lo que me impactó, que ellos lo supieran, no cambió nada. Las acciones existían. Los $2.60 millones en papel existían. El cronograma de OPI seguía siendo 18 a 24 meses. Mi éxito era real, supieran ellos o no. Su orgullo era bienvenido. Sus disculpas, apreciadas. Su comprensión, validante. Pero yo ya me había validado cada trimestre durante 5 años. Cada vez que Dataflow alcanzó un hito. Ya había ganado cuando mi equity cruzó $1 millón. Cuando mi patrimonio neto superó los ahorros de mis padres. Cuando entendí que había logrado seguridad financiera a los 32. Su reconocimiento era solo el epílogo de una historia que yo ya había escrito. Me estacioné en mi complejo, el edificio modesto donde pagaba $1,400 mientras tenía más de $3 millones en patrimonio. Mañana revisaría código. La próxima semana, reunión sobre preparación de OPI. El próximo año, si todo salía bien, sería multimillonario líquido. Pero esta noche me di cuenta, ya era exitoso. Lo había sido durante años. Que finalmente lo vieran no cambió eso. Había construido algo real. Había tomado un riesgo que dio resultado. Elegí equity sobre salario, gratificación retrasada sobre comodidad inmediata, riqueza a largo plazo sobre estatus a corto plazo. Y lo hice estuvieran ellos mirando o no. Esa fue la verdadera victoria. Si esta historia te ha emocionado, deja un comentario y muestra tu apoyo haciendo clic en el botón me gusta. Sigue a Reino Venganza y lee más historias reales inspiradoras, motivadoras y que nos recuerdan lo que realmente importa. Nos vemos en la próxima historia.